Los años 70 fueron la década en la que el cine cambió para siempre, y donde salieron, sin exagerar, las mejores películas de la historia. Una época donde los grandes estudios perdieron el control y los directores lo tomaron, haciendo cine más rebelde, más rompedor, más personal. El mundo vivía guerras, crisis, desconfianza, y el cine lo absorbió todo. Violencia, sexo, política, locura, belleza. Imágenes que siguen latiendo 50 años después, hoy en Cine Prime. Madam. Oh, Luke, I haven't got time to go to no stonings. He's not well again. Para muchos, la mejor comedia de la historia. En plena época de fanatismos religiosos y represión moral, los Monty Python soltaron una bomba disfrazada de comedia. La vida de Brian es mucho más que una parodia bíblica. Es una crítica afilada a los dogmas, al pensamiento de masas y a la estupidez colectiva. El humor es tan absurdo como inteligente, y cada escena ha envejecido con una lucidez brutal. La surrealista escena, donde un hombre de repente quiere ser mujer, es tan ridícula como profética. I want to be a woman. It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies! Don't you oppress me. Se adelantó 40 años al woke. Desde la crucifixión musical hasta los sermones malinterpretados, todo en esta película respira irreverencia y libertad creativa. Y aunque fue censurada en medio mundo, hoy se alza como una de las comedias más inteligentes de la historia. Porque a veces, para exponer lo más serio, hay que hacerlo silbando con una sonrisa en la cruz. Todo el mundo ama las historias de venganza, pero pocas son tan elegantes, tan hipnóticas y tan perfectamente contadas como El Golpe. Mientras el nuevo Hollywood exploraba la violencia y la desesperación, esta película lo hizo todo al revés. Jugó con inteligencia, estilo y carisma. Redford y Newman despliegan un carisma que ya no existe, y cada escena es un truco dentro de otro truco. Un juego de apariencias donde nadie es quien parece, y donde el espectador siempre va un paso por detrás. La banda sonora de Ragtime es solo la fachada alegre de un mundo podrido de mentiras. El montaje es quirúrgico, el ritmo impecable, y el guión es sencillamente perfecto. Incluso su apariencia ligera es un disfraz. El Golpe parece una comedia de época, pero es un thriller disfrazado de sonrisas. Y cuando crees que ya entendiste todo, te estafa por última vez, con uno de los mejores giros de guión de toda la historia del cine. La película que provocó que el mundo le tenga pánico al mar y a los tiburones. Antes de Tiburón, el terror era psicológico. Después de Tiburón, fue primitivo, físico, puro instinto. Spielberg, con solo 27 años, transformó un rodaje caótico en una obra maestra del suspense. El tiburón mecánico fallaba, pero ese fallo técnico se volvió genialidad. El monstruo se volvió invisible, y por eso mismo, mucho más aterrador. La tensión se construye a fuego lento. Cada nota de John Williams clava una aguja en la nuca, y el espectador queda atrapado sin darse cuenta. Pero más allá del terror, Tiburón inventó algo, el blockbuster. Cambió la industria, cambió la forma de estrenar, de vender, de ver cine, y demostró que una película comercial también podía ser una experiencia cinematográfica total. Desde su estreno, nadie volvió a entrar al agua sin mirar abajo, porque el miedo, de repente, era real. Hay películas que no se ven, se sufren. Gritos y susurros es una de ellas. Bergman nos encierra en una casa sofocante, donde el dolor físico y el sufrimiento existencial se funden en una misma herida. El rojo invade cada rincón, como si la película estuviera sangrando por dentro. 3 hermanas, un pasado podrido y una mujer agonizando ante la indiferencia emocional de quienes la rodean. La cámara se mueve como un espectro, atrapando gestos, temblores, silencios. Cada plano es un grito ahogado, y en medio del horror aparece lo más insoportable, la verdad. La que se esconde en la familia, en el recuerdo, en la culpa. No hay salvación, no hay consuelo, solo carne, muerte y silencio. Bergman no filma una historia, filma el alma, y lo que muestra no se olvida jamás. En su primera película, Terrence Malick hizo algo que nadie esperaba. Filmó el crimen como si fuera un sueño. Badlands no es solo la historia de una pareja que mata y huye. Es una fábula extrañamente bella sobre la banalidad del mal. La violencia está ahí, pero nunca grita, solo flota. La voz en off de Sissy Spacek le da a todo un tono inocente, casi infantil, que hace aún más perturbadora la calma con la que se matan personas. Martin Sheen se mueve como si fuera James Dean, pero con un arma,
El paisaje se convierte en refugio, los asesinatos en rutina y la muerte en una especie de música lejana. Badlands no es un thriller, es un poema oscuro sobre la juventud, el vacío y el sinsentido. Y es ahí, en su frialdad lírica, donde se esconde toda su fuerza. Annie Hall no es solo una comedia romántica, es la comedia romántica que lo cambió todo. Rompió la cuarta pared, mezcló flashbacks, fantasía, animación, y aún así fue más honesta que cualquier historia de amor hasta entonces. Woody Allen convirtió la neurosis en poesía, el fracaso sentimental en una forma de arte, y a Diane Keaton en un icono absoluto. Annie no es solo un personaje, es una generación entera, encapsulada en una voz suave, un chaleco y una duda constante. La película no intenta idealizar el amor, lo disecciona. Lo analiza con ironía, ternura y una tristeza silenciosa. Y aún así, lo celebra. Porque aunque las relaciones no funcionen, eso no significa que no valieran la pena. Y por eso, seguimos recordándolas. Un hombre entra a un banco para atracarlo, y todo sale mal. Lo que debería ser un golpe de 5 minutos se convierte en un espectáculo nacional. Policía, televisión, rehenes, caos. Y en el centro de todo, un ladrón que solo quiere salvar a la persona que ama, pero cuanto más intenta arreglarlo, más se hunde. Basada en hechos reales, Tarde de Perros es mucho más que un thriller. Es una bomba emocional disfrazada de atraco. Sidney Lumet convierte el calor de Nueva York en una olla a presión social, y Al Pacino ofrece una de las actuaciones más crudas de su carrera. Tembloroso, desesperado, humano. La tensión no viene de las armas, sino del colapso psicológico de alguien al límite. Es cine político, sí, pero también es profundamente íntimo. Una súplica a gritos desde los márgenes del sistema. Porque cuando no te queda nada, incluso un atraco puede parecer un acto de amor. Un explorador ruso se adentra en la taiga siberiana, y allí conoce a Dersu, un anciano que vive en armonía con la naturaleza. Lo salva del frío, lo guía por los bosques, y sin decirlo, le enseña a mirar el mundo de otra forma. Lo que empieza como un viaje geográfico, se convierte en un viaje espiritual. En Dersu Uzala, Kurosawa deja Japón y el blanco y negro, para entregarse al color, a los paisajes abiertos y al silencio. Pero lo esencial sigue ahí, el honor, la dignidad, la muerte. Esta no es una historia de aventuras, es una elegía sobre la amistad, el tiempo y el choque entre civilización y naturaleza. Dersu no es un simple guía, es una forma de estar en el mundo que ya no encaja, y en ese conflicto silencioso, la película encuentra su dolor. Kurosawa filma la naturaleza como si fuera una catedral, y al hombre como un susurro dentro de ella. Un obrero escapa con su pareja hacia el campo, buscando una vida mejor, pero en medio de los campos dorados, el deseo, el silencio y la mentira crecen como una plaga invisible. La historia es mínima, pero la atmósfera lo es todo. Days of Heaven no se cuenta, se contempla. Cada plano parece pintado con luz natural. Las espigas, el viento, los atardeceres. Todo tiene una calma tan perfecta que duele. Malick no filma escenas, filma momentos, miradas, gestos, dudas que nunca se dicen. Y encima de todo, la voz en off de una niña que no entiende lo que ocurre, pero lo siente. Hay amor, traición, belleza. Y detrás de todo, la sensación de que algo puro está a punto de romperse. Pocas películas han sido tan bellas y tan tristes al mismo tiempo. Un poema visual sobre el deseo, la pérdida y el silencio de Dios. Tres amigos trabajan en una fábrica, cazan ciervos los fines de semana y se preparan para ir a la guerra. Todo parece normal, hasta que el infierno llega, y cuando vuelven a casa, ya nada es igual. El cazador es una película sobre Vietnam, sí, pero no es una película de guerra. Es una película sobre lo que la guerra deja dentro. Michael Cimino la divide en 3 actos. La amistad antes, el horror durante y el vacío después. Cada uno es más devastador que el anterior. Robert De Niro está inmenso, pero es Christopher Walken quien quiebra el alma con una de las interpretaciones más tristes de la historia. Y esa escena de la ruleta rusa sigue siendo insoportable. El cazador no tiene respuestas, solo heridas. Heridas abiertas que no cierran. Es cine lento, duro, humano. Un retrato sobre la pérdida de la inocencia. Y sobre lo poco que queda cuando uno regresa de una guerra, si es que regresa. What is it?
la película de terror más legendaria de la historia. Una niña de 12 años empieza a podrirse viva en su propia casa. Ningún médico puede explicarlo, ninguna ciencia puede detenerlo, algo la está devorando por dentro. Y solo el diablo parece tener las respuestas. El exorcista no es terror, es una maldición filmada. Friedkin convierte lo invisible en carne, el mal en algo tangible, violento, asquerosamente real. Todo duele, los gritos, los vómitos, los silencios. Pero lo más aterrador no es el demonio, es que no parece haber forma de sacarlo. La película no juega a asustarte, te aplasta el alma, te enfrenta a lo que más temes cuando se apaga la luz. Y encima, lo hace con una dirección milimétrica, sonido diabólico y una violencia emocional que sigue intacta medio siglo después. Verla no da miedo, verla duele. Una nave comercial recibe una señal desconocida desde un planeta remoto. Bajan a investigar, cometen un error, y lo que traen de vuelta no es vida, es la muerte, envuelta en silencio. Alien es la fusión perfecta entre ciencia ficción y terror, pero también es mucho más. Es diseño biomecánico, tensión sexual, paranoia espacial. Ridley Scott filma el miedo como un estado físico, como algo que respira detrás de una pared. El xenomorfo es puro símbolo. Agresión, parto, exterminio, todo a la vez. Y en el centro de esa pesadilla industrial, una mujer, Ripley, fría, valiente, sola. Alien no necesita sangre para ser brutal. Le basta con oscuridad, sudor y un pitido constante que no deja respirar. Aquí nadie te oye gritar, porque en el espacio, el miedo es absoluto. Un detective privado acepta un caso que parece simple, seguir a un hombre infiel. Pero tras la primera fotografía, nada encaja. Mentiras, cadáveres, conspiraciones y una ciudad que esconde su podredumbre bajo el sol. Chinatown es el noir definitivo del siglo XX. Todo está ahí, el detective, la femme fatale, la corrupción. Pero esta vez no hay redención. Polanski dirige con crudeza, sin adornar nada. Cada escena es una pista falsa, cada sonrisa, una trampa. Jack Nicholson está inmenso y Faye Dunaway, rota por dentro. El guión de Robert Towne es una obra maestra, complejo, elegante y con uno de los finales más crueles del cine. En Chinatown nadie gana, porque cuando el poder es absoluto, la verdad no sirve de nada, solo queda mirar y no entender. Un hombre graba conversaciones ajenas para ganarse la vida. Es preciso, profesional, invisible. Pero esta vez algo suena mal, y cuando escucha con atención, su mundo empieza a desmoronarse. La conversación es una película sobre el sonido, pero también sobre el silencio. Sobre cómo la obsesión por controlar todo puede acabar destruyéndote. Gene Hackman construye uno de los personajes más solitarios del cine. Callado, metódico, paranoico. Coppola filma con una frialdad quirúrgica, dejando que la tensión crezca sin explosiones. Todo es contención, hasta que se rompe. Años antes del escándalo Watergate, esta película ya advertía que escuchar demasiado puede hacerte enloquecer. Y que a veces, el verdadero horror no está en lo que oyes, está en lo que no puedes dejar de oír. Un hombre se hace pasar por enfermo mental para evitar la cárcel. Cree que ha ganado, pero lo que le espera dentro del psiquiátrico es algo mucho peor que la prisión. Alguien voló sobre el nido del cuco, es una batalla silenciosa entre el orden y el alma. Jack Nicholson da una de las interpretaciones más vivas del cine, caótica, libre, imposible de domesticar. Frente a él, la inhumana enfermera Ratched, símbolo del control, la norma, la anestesia emocional. Milos Forman no dirige con sentimentalismo, dirige con verdad, y eso duele. Esta no es solo una crítica a la psiquiatría, es un canto a la rebeldía, al espíritu humano y al precio de no encajar. Hay risa, hay dolor, y hay un final que se te queda grabado para siempre. A partir de aquí, entramos en el territorio de las mejores películas de la historia, obras maestras que no solo marcan una década, sino la historia del cine. Barry Lyndon cuenta el ascenso y la caída de un hombre común dentro de un mundo aristocrático, donde la belleza lo es todo y el alma no vale nada. Kubrick convierte cada plano en una pintura, cada movimiento de cámara en una pieza de ajedrez. Rodada solo con luz natural y velas, esta película redefinió lo que podía ser el cine visualmente. Pero no es solo forma, es una tragedia helada. Una historia sobre la ambición, la falsedad y la inevitabilidad del destino. Ryan O'Neal interpreta a un personaje vacío.
porque así lo exige el mundo en el que entra. Aquí no hay héroes, solo máscaras bellísimas cayendo con elegancia. Barry Lyndon es sencillamente perfección. La Naranja Mecánica es una de las películas más polémicas y rompedoras de la historia. En un futuro distópico, un joven es adicto a la ultraviolencia. Y el Estado, intentando reeducarlo, comete un crimen aún mayor: destruir su libertad. Kubrick hace aquí su obra más provocadora. Combina música clásica con palizas, cámara lenta con abusos, colores vibrantes con una sociedad muerta por dentro. Malcolm McDowell es magnético, repulsivo, fascinante. Y debajo del espectáculo, una pregunta que incomoda: ¿es peor cometer el mal o no poder elegir? Cada plano es geometría enferma. Cada escena, un ensayo sobre el poder, el castigo y la deshumanización. La Naranja Mecánica es cine como arma. Y aunque quieras apartar la vista, ya es demasiado tarde. That's all I got. You got more. Give me more. Reach in your fucking sock. I got no money. Reach in your sock. You got more bread. That's it, man. Give me the rest of the fucking bread. Taxi Driver es el retrato definitivo de la soledad urbana, una espiral de alienación y rabia contenida que termina por explotar. Un exmarín insomne recorre las calles de Nueva York cada noche, buscando sentido en un mundo que ya no tiene ninguno. Las prostitutas, la basura, la violencia, todo le repugna, todo le quema, y lo va quemando por dentro. Robert De Niro entrega la interpretación más perturbadora de su carrera. No actúa, se aliena en silencio. Scorsese dirige como si el infierno estuviera a punto de estallar en cada esquina. La ciudad está enferma. Travis Bickle es solo el síntoma más visible. La cámara lo sigue como un espectro, mientras su mente se pudre lentamente. Cada frase, cada mirada, cada plano. Es una alerta, porque Taxi Driver no es una película, es un descenso. Y cuando termina, tú tampoco estás del todo limpio. Esto ya no es cine, es una alucinación. Un descenso a la locura disfrazado de película bélica. Y posiblemente el rodaje más extremo jamás hecho. Un capitán recibe una misión: adentrarse en la selva para eliminar a un coronel que ha perdido la razón y el control. Lo que sigue no es una guerra, sino un viaje al corazón de la oscuridad. Apocalypse Now es puro exceso. Barcos en llamas, junglas que sudan muerte, helicópteros que vuelan con Wagner, en la mejor escena bélica de la historia. Coppola no filma la guerra, la vomita sobre la pantalla. Todo está al borde del colapso. Y eso es lo que la hace legendaria. La fotografía es febril, el sonido te atrapa, y cada plano parece salido de una pesadilla tropical. Pero lo más aterrador no es lo que se ve, es lo que revela, que la locura no está en el enemigo, está dentro de nosotros, y que una vez entras en ella, no hay vuelta atrás. Aquí hay empate técnico. ¿Cuál es mejor? ¿La que empezó todo o la que mejoró todo? Aquí no hay discusión. El Padrino no es una gran película, es la película. El estándar, el monumento, la cima absoluta de lo que puede ser el cine narrativo. El Padrino y El Padrino II no son solo dos películas, son una tragedia épica en dos partes. Un viaje de transformación, herencia, sangre y silencio. Coppola lo filma todo como si fuera una ópera, con respeto, con gravedad, con una belleza que duele. En la primera parte vemos el nacimiento del monstruo. En la segunda, su reinado envenenado. Brando se convierte en mito. Pacino en un psicópata. La fotografía, la música, los diálogos. No hay una sola nota fuera de lugar. Cada plano respira poder, amenaza, elegancia. El Padrino no trata sobre la mafia, trata sobre el alma. Y cómo, en nombre de la familia, puedes perderlo todo. Juntas, son la obra más perfecta que ha dado el cine. Y así termina este viaje, no solo por el cine de los 70, sino por algunas de las películas más grandes de la historia. Dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.